Dios es muy fiel y Él nunca se va a ir de la vida de alguien que espera y que confiadamente puede seguirlo y confiar en sus promesas. Y analizando, antes de hacer algo de preámbulo, leyendo la parte introductoria de la carta, pensaba si es posible, porque es la pregunta que muchos se hacen, si es posible vivir con alegría a pesar que el mundo alrededor parezca que se está desmoronando, que si es posible tener alegría en el alma a pesar de que muchas veces las circunstancias sean hostiles. Yo podría decirle a aquellas personas que se hacen esas preguntas que sí es posible, porque el secreto de la alegría, aunque en medio de todas esas situaciones hostiles parezcan imposibles, yo quiero hablarles de un hombre como el apóstol Pablo, que a través de una de sus cartas a la iglesia en la ciudad de Filipos, encontramos el secreto de la alegría. El secreto de la alegría. Lo primero que me gusta o me gustaría decirles en esta mañana acerca de esta carta es que es una carta honesta. Es decir, Pablo, cuando la escribió, él no buscaba aparentar nada. Él más bien abre su corazón y mira lo que está pasando. Escribe la carta dirigida a la iglesia allá que estaba en Filipos, aunque él no sabía que estaba escribiendo para la Biblia, para las Sagradas Escrituras. Sencillamente estaba hablando de lo que era su vivencia en aquel momento. Pero él abre su corazón a la iglesia en Filipos y también a los amigos que estaban allí. Ahora, lo segundo que me gustaría que notemos en el contexto es que Pablo escribió esta carta porque, según los teólogos, cuando Pablo la escribió se encontraba en prisión. Según los historiadores, dicen que lo más probable es que Pablo estuviese arrestado o con arresto domiciliario en la ciudad de Roma, custodiado las 24 horas del día por un soldado romano. No era una situación muy fácil. Probablemente tenía cadenas en sus manos y en sus pies, y al otro lado de esas cadenas de la puerta estaba aquel soldado al que tenía que pedirle permiso hasta para dormir, comer e inclusive ir al baño. Le habían privado del derecho fundamental de todo ser humano, que era la libertad. Sin embargo, la carta de Pablo a los filipenses hoy en día se considera la carta más inspiradora y alentadora que jamás escribió Pablo. De las frases de esa carta, a lo largo de estos 2000 años, se han hecho cuadros, afiches, camisetas con las frases de esa carta. Aún hemos decorado las paredes de nuestras casas, hemos puesto cuantos postales aquí en la iglesia, porque esa carta realmente está llena de mucho entusiasmo. Ahora, hay algo muy interesante en esa carta, y es que la palabra que más se repite en esa carta, aproximadamente unas 16 veces, aunque es una carta muy corta, siempre es la palabra gozo y la palabra alegría. Bastante notable, ¿verdad? Y eso no es casual. Esto es una expresión de lo que Pablo estaba sintiendo mientras se encontraba en prisión. Ahora, como
Es posible, dicen algunos, que un hombre viviendo en tales circunstancias pudiera escribir una carta y pudiera resaltar tanto esas palabras gozo y alegría. Quizás hoy la podríamos nosotros escribir, y si estuviéramos viviendo ese momento, yo creo que más bien se parecería, en el caso nuestro personal o de algunos, se parecería más a un libro de lamentaciones o una carta de lamentaciones que escribir el gozo y la alegría con la cual escribió el apóstol. Ahora, dice la Biblia allí mismo en Filipenses 1, y yo les voy a invitar para que leamos la escritura, Filipenses 1, a partir del verso número 12 hasta el verso 18. Esta es la forma introductiva de la carta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y también me gozaré. Bendito sea el Señor. Cuando uno lee estas escrituras, uno dice, wow, ¿verdad? Se sorprende de todo lo que allí está escrito y es contagiado por un entusiasmo que Dios usa en la vida del apóstol para la iglesia, no solamente en Filipos, sino también nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Ahora, podemos deducir muchas cosas de esta carta, que la verdadera alegría no puede estar ligada a las circunstancias. Es decir, la alegría no es un asunto circunstancial. Eso debemos de aprenderlo. La alegría no es un asunto circunstancial. La alegría no puede estar ligada a estar en un lugar placentero, quizás en una playa paradisiaca, tomando un refresco. No puede estar ligada en tener muchos ceros, quizás en la cuenta bancaria. No puede estar ligada a comer nuestra comida favorita. No puede estar ligada a tener muchos seguidores en nuestras redes sociales y que le den todos like, me gusta, me encanta, bueno, como a ti te guste, y ser popular. No, la alegría no está cifrada en nada de esto. No podemos decir que nada de esto nos sirve, no, porque tenemos que también ser honestos con nosotros mismos. Muchas de estas cosas son muy necesarias y debemos de disfrutarlas, y si Dios nos permite tenerlas, excelente, pero la alegría no está en la sumatoria de las cosas que podamos tener o que podamos llegar a obtener. No, la alegría no está allí. No puede estar ligada a nada circunstancial, porque las circunstancias de Pablo eran hostiles, ¿verdad? Eran unas circunstancias hostiles. Preso, encadenado y fuera de eso vigilado por la guardia romana. Se habían privado de ese derecho fundamental, la libertad. Pero a pesar de eso estaba alegre. Amén. A pesar de eso estaba alegre. Entonces no son las circunstancias las que determinan nuestra alegría. No importando cuál sea, así como Pablo lo escribe, él estaba gozoso, estaba alegre. Entonces, ¿cuál es el secreto de la alegría según Pablo? El secreto de la alegría es una mente sana. Amén, digan amén fuerte. El secreto de la alegría es una mente sana.
Amén, bendito sea el Señor. Es decir, la alegría no está fuera de nosotros, la alegría está dentro de nosotros. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, si la alegría está dentro de nosotros, podemos decir que ella está entre la oreja derecha y la oreja izquierda. Amén. No está en lo externo, está dentro de nosotros. La alegría es el resultado de nuestra realidad interior. Oiga bien, la alegría es el resultado ¿de qué? De nuestra realidad interior. Porque cada uno de nosotros, independientemente de dónde vivamos, qué hayamos estudiado, cómo venimos vestidos, qué hayamos comido al desayuno, independientemente de todo eso, todos vivimos una realidad personal. Alabanzas al Señor, aleluya. Quizás usted antes de venirse aquí se le quemaron los frijoles, quizás su esposa le dio con el sartén. Bueno, no sabemos cuál haya sido el desenlace de esta madrugada para usted o esta mañana, o quizás usted haya venido con una sonrisa de oreja a oreja, pero todos vivimos una realidad personal. Amén. Entonces, el resultado de la alegría depende mucho de la realidad interior, porque la alegría no es un asunto que esté fuera de nosotros. La alegría tiene que estar dentro de nosotros. Por eso es muy importante y determinante cómo asumimos cada suceso que viene a nuestras vidas. Porque yo pude haberme levantado un poco con el día sombrío en esta mañana, pero al mismo tiempo puedo decir, no importa que el día esté sombrío, tengo el sol de justicia. Aleluya. Y lo bueno es que el sol de justicia siempre va a brillar para cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces mire, la alegría, el gozo tiene que ser algo que esté dentro, no fuera. Porque si no, yo les coloco un ejemplo. ¿Qué tal aquellos que tienen mucho dinero? Porque hay gente que tiene demasiado dinero, que pueden comprar todo lo que quieran, estar en el lugar que quieran, comer lo que quieran, protegerse con seguros médicos. Todos los días pueden inclusive acompañarse de las mejores guardias que hayan, usar todo tipo de avances tecnológicos a su favor. Pues con esas descripciones uno podría decir, estas son las personas más felices que hay en el planeta. Pero sin embargo, muchas veces cantidades de ellos son presos de los antidepresivos. Cargan los antidepresivos en sus bolsillos, es decir, pastas para combatir la depresión, para combatir todo aquello que le produce una inestabilidad emocional. Entonces, no es lo que tengamos, porque si ellos con todo lo que tienen no lo logran, entonces no es tanto lo que tengamos. Yo le quiero decir en esta mañana, aleluya, y qué bueno que estoy hablando enfrente de un pueblo cuya esperanza y confianza está en el que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces concluimos que la alegría no es algo que está fuera de nosotros, es algo que está dentro de nosotros, porque es Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. Y yo le anticipo en esta mañana algo, que así usted no tenga un peso en el bolsillo, siempre va a estar Cristo allí. Y así usted tenga los millones que tenga, si usted no le da la espalda a Cristo por las posesiones, Cristo va a estar siempre allí. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto lo adoramos en esta mañana? ¿Cuánto lo exaltamos a Él?
Aleluya. Entonces mire, la alegría no es algo externo que esté por fuera, es el resultado de una mente sana, ¿verdad? Es el resultado de una mente sana. ¿Cuánto dolor, muchas veces innecesario, proviene de nuestras mentes enfermas en el pecado? Y quiero hablarle a la iglesia, porque es que nosotros como iglesia no podemos eludir nuestra responsabilidad con Dios y con nosotros mismos. Dios quiere que el cristiano viva gozoso, viva alegre, pero muchas veces nuestras mentes enfermas por el pecado nos cohíben de esa tal bendición. Las peores prisiones en nuestra vida no están hechas de barrote de hierro. Escríbalo por allí. Las peores prisiones de nuestra vida no están hechas de barrotes de hierro. Las peores prisiones en nuestra vida están hechas de pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque son prisiones invisibles. Amén. Son prisiones invisibles, no de hierro, sino de nuestros pensamientos, que se crean allí dentro de nuestra mente. Barrotes hechos por pensamientos tóxicos. Y nosotros tenemos que huir a la toxicidad. Nosotros tenemos que huir a todo aquello que es un peligro para nosotros. Yo no creo que ninguno de ustedes encuentre un veneno por allí con dos tibias ahí, una calavera diciendo peligro, veneno, y se lo toma para saber a qué sabe. Yo no creo. Yo creo que nosotros prevenimos. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Todos esos pensamientos tóxicos tenemos que destruirlos. Tenemos que huir de ellos. Vamos a mirar cuál era de Pablo su ejercicio para hacerlo. Pablo lo sabía, por eso le dijo a los filipenses, allí en Filipenses capítulo número 4 y el verso número 8, Pablo le dice: en esto pensad. Amén. Bendito sea el Señor. En esto pensad. Bendito sea el Señor. Y luego le da una lista de cosas en las cuales deben enfocar su pensamiento, porque Pablo sabe que la libertad o la esclavitud está ligado a una manera de pensar. Y le dice: pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que tiene buen nombre. Aleluya al Señor. Pablo entonces les entrega esta lista a los de Filipo y a todos nosotros en esta mañana. Le da esta lista de pensamiento y les dice a los que querían y luchaban para que esas prisiones internas fueran destruidas, y le dice: vea, enfoque vuestra mente en estos pensamientos, piensen en esto, porque Pablo sabe que nuestras peores prisiones se generan en nuestro pensamiento. Amén, bendito sea el Señor. Por eso él estaba detrás de unos barrotes de hierro, pero ¿sabe qué era lo más significativo? Que era libre acá, en su mente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces nuestra vida es el resultado de nuestra manera de pensar. Amén. Tu vida, dígase así, señálese usted mismo, diga: mi vida es el resultado de mi manera de pensar. Aleluya. Porque a veces nuestro mundo no es tanto lo que ocurre fuera de nosotros, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Puede haber calma por fuera, pero por dentro puede haber turbulencia.
No es lo de afuera lo que me define, sino lo que está por dentro. Y piénsalo entonces en esta mañana. Pablo no tenía control sobre sus circunstancias. Él no tenía control sobre sus circunstancias. Sencillamente era un prisionero en Roma. Pero mire, no había un hombre más libre en toda esa ciudad de Roma que Pablo el apóstol. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué le da ese aplauso con el corazón a su Dios en esta mañana? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía el dominio de sus pensamientos. Él podía determinar la manera en que él pensaba. Porque eso es lo que nosotros tenemos que saber. No son los pensamientos los que nos deben de gobernar. Somos nosotros los que debemos de tomar rienda sobre nuestros pensamientos. Y Pablo sabía muy bien de ello. Él había entendido el arte de llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Él había aprendido ese arte, bendito sea el Señor. ¿Sabe? Porque nuestros pensamientos cautivos es la mayor, cautivos a los pies de Cristo es la mayor libertad. Amén. Gloria a Dios. Quiero repetirlo. Nuestros pensamientos cautivos en Cristo es la mayor libertad. Amén. Aleluya. Usted no conoce personas que siempre dicen todo lo que piensan. No les importa si es bueno, si es malo, si es negativo, positivo. No les importa si hacen daño o no lo hacen. No les importa si encienden grandes fuegos o no. No les importa nada, porque sencillamente ellos no tienen control sobre sus pensamientos. Y todo lo que piensan lo hablan. Eso es no llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. En cambio, la persona que tiene el control de sus pensamientos, entonces piensa varias veces lo que va a decir. No quiere decir que no pueda llegarse a equivocar en algún momento. Puede llegarse a equivocar, porque en sumatoria de todas somos seres humanos, ¿verdad? Pero tiene un control sobre sus pensamientos. Entonces Pablo nos diría hoy a nosotros, a la iglesia en solidaridad, nos diría Pablo lo siguiente: piensa en cómo piensas. Amén. Apúntelo por allí si quiere. Piensa en cómo piensas. Piensa en cómo piensas, iglesia. Aleluya. Porque nuestros pensamientos pueden convertirse en una prisión invisible. Amén. Nuestros pensamientos pueden convertirse en una prisión invisible. Hay que pensar en cómo pensamos. Pablo realmente es muy práctico en esta carta. Si prestas atención, él nos muestra una estrategia con la cual él somete sus pensamientos a Cristo. Cuando Pablo percibía que sus pensamientos se estaban desbocando como un caballo salvaje, porque eso puede ocurrirnos, los pensamientos pueden desbocarse como un caballo salvaje. Pablo usa esta estrategia para tomar dominio sobre sus pensamientos. Y me gustaría que usted tome apuntes en esto que le voy a decir, porque a mí personalmente me ha servido hartísimo y me ha salvado de quedar prisionero en una cárcel de tristeza y de amargura, porque eso es lo más terrible. Porque las cárceles que pueden presentarse, en las cuales podemos quedar presos, son cárceles de tristeza y de amargura. Ahora, ¿cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo sometía Pablo sus pensamientos? ¿Cómo tomaba dominio sobre ellos? ¿Sabe a través de qué? A través de preguntas.
Y quizá ustedes me miran en esta mañana con unas miradas como sorprendidos, y a través de aquella pantalla del Face me digan: uy, ¿cómo así? Yo pensé que iba a decir algo más profundo, como la manera de someter nuestros pensamientos es a través de la oración y del ayuno. Pero ¿cómo que a través de hacerse preguntas? Yo diría algo en esta mañana. Lo que Dios nos quiere hablar hoy no solamente es complementativo a lo que tú ya sabes, que es orar, ayunar, vigilia, bueno, todos esos ejercicios que en algún momento nos han enseñado y son buenos. Pero hay gente que viene a orar, hay gente que viene a ayunar, hay gente que hace vigilias, pero no tiene control sobre lo que piensa. Y todo lo que piensan lo dicen. Amén. Todo lo que piensan lo dicen. Si no ven al pastor en el ayuno, vea, y el pastor no viene a ayunar. Todo lo que piensan lo dicen. Y yo le diría: ¿qué está ganando con decir esas cosas? Nada. Sencillamente sintió decirlo y lo dijo. Eso es ser presa de lo que pensamos. Y así como eso, cometen muchas imprudencias. Ahora, es complementativo lo que te voy a decir, y no lo subestimes. Pon en práctica lo que te voy a decir y lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar en esta mañana. ¿Sabe cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo llevaba el dominio sobre sus pensamientos? A través de preguntas. Amén. A través de preguntas. Ahora, yo le digo en esta mañana, no me entienda mal. No me entienda mal. Pero no subestimes el poder de hacerte buenas preguntas. Es más, yo te diría en esta mañana: dime qué preguntas te haces y te diré cómo es tu vida. Dime qué preguntas te haces y te diré cómo es tu vida. Aquellas personas que trabajan continuamente, que están expuestos a una presión constante, ellos saben hacerse muchas preguntas. ¿Por qué? Porque buenas preguntas pueden impulsar nuestra vida hacia los propósitos de Dios. Amén, iglesia. Amén, si están despiertos, ¿cierto? Lo que pasa es que son buenos alumnos y están callados aprendiendo. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, te repito, buenas preguntas pueden impulsar nuestra vida hacia el propósito de Dios. Pero malas preguntas pueden sabotear los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Como las buenas nos acercan, las malas sabotean el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué cree usted en esta mañana que sería más conveniente para nosotros? ¿Las buenas preguntas o las malas preguntas? Yo exijo y yo elijo mejor las buenas, porque quiero acercarme al propósito y a los propósitos de Dios cada día en mi vida. ¿Cuántos en esta mañana creemos que todavía Dios tiene muchos propósitos con nuestras vidas? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Ahora, si no crees acerca de este asunto, porque muchas veces solamente creemos lo que decimos saber, pero cuando Dios nos quiere enseñar algo que quizás suena como distinto a lo que sabemos, entonces como que no mostramos mucho interés. Y por eso, ¿cuántas veces Dios ha querido afinar nuestras vidas, afirmar nuestros pasos? ¿Cuántas veces Dios ha querido pulir nuestros corazones para que
En la medida que avancemos en el camino de Dios, entonces ganemos más terreno con el enemigo, el cual no descansa. Y más bien entonces cada día se afirmen nuestros pies, nuestros pasos en los caminos del Señor. Yo diría en esta mañana, yo todavía no he escuchado todo lo que Dios tiene para decirme y enseñarme, porque cada día yo soy un alumno delante de Él. Pero hay quienes se presentan como maestros y el maestro termina siendo como alumno, porque el maestro es el que determina qué enseña. Y muchas veces son los alumnos los que quieren determinar qué enseña el maestro. Pero yo le quiero decir en esta mañana, usted se morirá de años, podrá vivir 150 años y nunca terminará de aprender. Aleluya. Y más cuando esa enseñanza viene de parte del Señor, que Él es el maestro de los maestros. Aleluya, aleluya. Y Él es el maestro por excelencia de esta iglesia. Aleluya. Entonces, si yo quiero hacerte esta pregunta, si de pronto no crees mucho en esto, mire, ¿por qué crees que Satanás comenzó la conversación con la humanidad? Es decir, con Adán y Eva, a través de una pregunta. Usted lo encuentra en Génesis 3. La serpiente preguntó a Adán y a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles que están en medio o que están en el huerto? Esa fue una pregunta torcida, una pregunta maquiavélica, una pregunta que ocultaba veneno en su interior y fue un catalizador del desastre. Lo que quiero decir es que algunas preguntas a las que damos lugar en nuestra mente, escuchen bien, algunas preguntas a las cuales damos lugar en nuestra mente son el inicio de una conversación con Satanás y no con Dios. ¿Usted cree que Satanás duerme? La Biblia dice que él anda como león rugiente. Y sí que conversa con muchos cristianos. Y los cristianos creen que están conversando con Dios, pero mentiras, están conversando es con Satanás. Amén. Algunos cristianos hablan más con Satanás que con Dios, porque se hacen malas preguntas. Por eso, preguntas que se convierten en una puerta abierta para el enemigo. Se convierten en una puerta abierta en nuestra alma. Y sabe, más bien como que le decimos con esas preguntas: te invito para que tomes el dominio de mis emociones y nos encarceles. Te invito para que me metas en prisiones invisibles de tristeza y amargura. Por eso hay muchas personas que, aunque están en el evangelio y llevan algún tiempo en él, pero sus vidas están llenas de tantos recuerdos que le traen tristeza y amargura, y lo peor aún es que hasta el día de hoy no han podido desligarse de ellos. Por eso la importancia de la temática para esta semana que viene, porque necesitamos, iglesia, aunque usted de pronto no alcance a visualizarlo, yo le quiero decir, el dueño de esta iglesia, amén, tiene una cabeza visible aquí en la iglesia, que es a través del cual visualiza todo lo que como pueblo necesitamos. Por eso vamos a sentarnos obedientemente como alumnos. Amén, bendito sea el Señor, para aprender todo lo que el maestro tiene para darnos. Habrá un aplauso fuerte por allí para el Señor. Aleluya. Mire, algunas preguntas.
Mire algunas preguntas que nos hacemos malas. Preguntas como estas: ¿qué pensarán ellos de mí? ¿Qué pensarán ellos de mí? Esa es una mala pregunta. ¿Alguna vez se la han llegado a hacer? Yo creo que sí, continuamente. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas malas? Una mala pregunta. ¿Por qué a mí nunca nadie me valora? ¿Qué es? Una mala pregunta. Si realmente Dios es bueno, ¿por qué me ha pasado esta cosa tan mala? Esa es una mala pregunta. Otros dicen: ¿por qué es que yo soy tan retardado? Por no decir la otra palabra, ¿verdad? Imbécil. Esa es una mala pregunta. Ahora, ¿qué pasaría? Esa es otra. ¿Qué pasaría si? Y agrega ahí cualquier desastre. Esa es una mala pregunta. Y es malísima pregunta. Siempre que nos hacemos estas preguntas, yo me imagino a Satanás parado enfrente de ese cristiano con una libreta en mano, diciéndonos: ¿quieres que comencemos la conversación? Porque tengo algunas respuestas que dar. Es el terreno abonado para el enemigo en nuestra mente. Amén. Por eso entonces malas preguntas son las puertas que le abrimos a Satanás para que entre y coloque prisiones invisibles en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Por eso en esta mañana yo te podría decir cuántas de esas conversaciones habrás hecho con el enemigo de tu alma sin ni siquiera haberte dado cuenta. Pero los que estamos en esta mañana aquí aprendiendo, vamos a cerrarle esas puertas al enemigo si es que algún día la hemos abierto. Amén. Porque es que conversar con Satanás no es solamente ir a coger la tabla Ouija. No es solamente ir donde la pitonisa. No es solamente eso. Hablar con Satanás tiene que ver con hacernos malas preguntas. ¿Y qué cree usted cuando usted pregunta una de ellas? ¿Qué cree usted que va a hacer el enemigo? El enemigo inmediatamente coge como el barbero, ¿no? Afilar la cuchilla. Afilar la cuchilla para en cualquier momento entonces cortar la yugular. Yo le digo, hermanos, iglesia, antes de verdad, antes estamos en este camino. Antes podemos decir la misericordia de Dios ha sido demasiadamente grande. Pero Dios quiere que en esta mañana corrijamos muchas cosas para que podamos entonces vivir mejor. Porque si el Señor no ha venido, aleluya, podemos pasar mucho tiempo aquí en la tierra, pero viviremos mejor para la gloria del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire, esas son las prisiones mentales en nuestra mente. No son barrotes de hierro, pero sí son barrotes invisibles y de la cual no podemos salir fácilmente. Me acuerdo que hace algún tiempo vivimos una situación de esas que han sobresalido más en la familia, porque como familia vivimos muchas cosas, ¿verdad? Pero vivimos una situación que sobresalió a todas y yo no sabía qué hacer. Mis hijos estaban pequeños, mi esposa ya prácticamente era muy, digamos, lacónica su vida.
estaba a punto de pasar a la eternidad, a morirse, y yo en ese momento parece que me bloqueé. Y en ese momento, por las malas preguntas, parece que vivía y estaba como encerrado. Pero de repente tomé el teléfono y llamé a la congregación que pastoreaba en ese instante. Y cuando llamé a esa congregación y llamé a algunos pastores y les pedí oración por el momento en que estaba viviendo, inmediatamente la iglesia oró, bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué pasó? Entonces fui desbloqueado porque cambié las malas preguntas, aleluya, más bien las cambié por algo más interesante y por algo que podía concluir mejor lo que estaba viviendo en ese momento. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Aleluya. Cuando usted no vea la salida a algo, no haga malas preguntas, porque termina encerrado, termina sin libertad. Por eso entonces yo podría decirle que a muchos de nosotros nos podrían dar incluso un certificado o un diploma en Hollywood. ¿Sabe por qué? A mejores guionistas. Por las películas que muchas veces nos montamos en la cabeza. ¿Sí? Y películas de ciencia ficción que con un grado altísimo de posibilidad jamás van a ocurrirnos y jamás van a ocurrir. Pero nosotros las fabricamos. Nosotros mismos somos los que escribimos el guión y vivimos presos de esos pensamientos, de esas películas de ciencia ficción. Pero yo le quiero decir en el nombre del Señor, ¿qué tal que la iglesia se sostuviera por lo que pensamos nosotros? Hacía rato habíamos desaparecido, ¿verdad? Pero sabe usted en esta mañana algo importante: esta iglesia no existe por lo que nosotros pensamos. Esta iglesia existe es por lo que hizo Cristo y por lo que piensa Cristo de cada uno de nosotros. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Entonces, llegando a la conclusión, ¿sabe qué concluí? Que probablemente la alegría no está ligada a tener todas las respuestas. ¿Sí? La alegría no está ligada a eso, a obtener todas las respuestas, sino a hacerse las mejores preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchos de los que estamos escuchando esta mañana esta palabra, podemos decirnos: yo tengo muchas preguntas que le he hecho a Dios. ¿Es así o no es así? Y podrá usted decirse en esta mañana: le he hecho muchas preguntas a Dios y Él todavía no me ha contestado. Pero yo te digo algo en esta mañana: Dios nunca dijo que contestaría todas nuestras preguntas. Él nunca lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que no estamos listos para escuchar todas sus respuestas. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Vuelvo y te repito, Dios no dijo por ningún lado que Él estaría dispuesto a contestarnos todas las preguntas, porque Él sabe que no estamos listos para escuchar todas sus respuestas.
Pero en esta mañana aquí hay un pueblo, aleluya, que lo amamos a Dios por encima de cualquiera que sea las circunstancias. Aquí hay un pueblo que lo hemos aprendido a amar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted no le ha tocado orar por un enfermo estando usted mismo enfermo? Y sabe que ha pasado muchas veces, el enfermo se sana y usted sigue enfermo. ¿A usted no le ha tocado orar por alguien que tiene un problema matrimonial, aún estando usted en una situación adversa en su matrimonio, y esos matrimonios se arreglan y muchas veces usted sigue la misma situación? Oh, aleluya. Pero sabe, por encima de cualquiera que sean nuestras circunstancias, nosotros seguimos creyendo que no hay un ser más grande, más bueno, más poderoso, aleluya, y a quien merece servirle todo el planeta, que nuestro Dios, que se llama Jesucristo. Habrá un aplauso fuerte para Él esta mañana. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se me terminó, pero yo quiero concluir con esto. Por eso quizá lo que tenemos que aprender a más, o yo diría complementativo a eso que ya sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer un cristiano cuando está viviendo una turbulencia o un momento difícil? Orar. ¿Cierto? Y eso lo sabemos todo. Y yo no te diría en esta mañana, cámbialo, no ores, no, hay poder. Amén. Sigue orando, sigue ayunando, sigue haciendo vigilias, pero compleméntate o compleméntale. Tienes que aprender a hacer mejores preguntas. Amén. Y Pablo tenía dos preguntas que están en el contexto explícitamente o implícitamente. Dos preguntas que eran como las riendas que Pablo usaba para atraer, o para, sí, atraer, así de atraer, de alar bajo el dominio, el caballo salvaje de sus pensamientos. Porque esto es tan serio que se puede convertir en un caballo salvaje, es decir, un caballo desbocado. ¿Ustedes han visto alguna vez un caballo desbocado? Yo sí lo he visto. Y uno paga escondederos a peso, ¿verdad? Porque no respeta a nada ni a nadie, se lleva lo que sea por delante. Ese es un caballo desbocado. ¿Y sabe qué hacía Pablo para traer bajo el dominio de Cristo esos pensamientos? Primero, o se hacía dos preguntas. La primera, en el versículo 18, que es: ¿qué importancia tiene? Ya lo acabamos de leer. Y la segunda es: ¿qué significado tiene? ¿Qué importancia tiene y qué significado tiene? Porque uno muchas veces deja de confiar tanto en Dios y vienen algunas cosas. Entonces, ¿qué significado tiene y qué importancia tiene? Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros nos hacemos las preguntas como deben de ser, es decir, las buenas preguntas, entonces ellas nos van a acercar al propósito de Dios. Aleluya. Pero si nos las hacemos mal, nos alejan del propósito de Dios. Y yo le diría en esta mañana, sea como sea, luchando algunos más que otros, pero lo que nos importa es llegar, porque con la ayuda del Señor vamos a llegar. Amén, bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos espera en la meta.
Aleluya al Señor. El Señor nos espera en la meta y tenemos que llegar. Aleluya al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, iglesia, no perdamos el control de nuestra mente. No perdamos el control de ella. Tenemos que sujetarla en el nombre del Señor. Tenemos que empezar a sacudir nuestras emociones. Por eso Pablo llegó un momento en que parece que él, en lo que leímos, estaba como llevado de algunas emociones, pero es que como que están aprovechando predicar a Cristo donde yo he predicado, están aprovechando esto, lo otro, pero en un momento a otro dice: Pablo, para. A ver, ¿no es verdad que muchas veces como que queremos corresponder a todo lo que sentimos, a todo lo que oímos? Pero en algún momento como que el Señor nos dice: Jairo, para. Pablo, para. Y por el nombre de cada uno de nosotros nos dice: para. Y más bien, formúlate buenas preguntas. Espera. Espera, espera, espera. Aleluya. ¿Qué importancia tiene responder a esa pregunta antes de responder a una ofensa, a una pérdida, antes de responder a una crítica, antes de responder a un revés? Puede librarte de la prisión, de la tristeza y de la amargura. Espera, te dice Dios, espera, espera. Aleluya. ¿Para qué? Para allí realmente valores qué es lo importante del asunto. Aleluya. Te voy a dar una pista en esta mañana. Muchas veces nosotros respondemos si se trata de nuestro ego, pero no importa que se trate de nuestro ego. Lo voy a volver a decir: si se trata de tu ego, no importa. Cuánto gozo, cuánta alegría nos ha robado el ego de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre estamos obsesionados por el qué dirán, ¿cierto? Y siempre como que nos obsesionamos por ese qué dirán. Siempre obsesionados por nuestras apariencias, siempre obsesionados por nuestra reputación, siempre obsesionados porque nos den la razón. Cuánto gozo nos ha robado el ego. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, aunque allá afuera te digan que la verdadera alegría es vivir para hacer crecer tu ego, eso es mentiras. No hay nada, no hay una vida más triste que vivir para tu propio ego, vivir para tu propio yo, vivir para tu propio orgullo. Ese es un camino de tristeza, un camino hacia la misma tristeza. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te creó para vivir para algo tan pequeño como tu propio ego. Aleluya. Piensa en algo más valioso en esta mañana. Yo pienso que mi vida hace unos años atrás quizás me preocupaba por muchas cosas, pero hoy me doy cuenta, aleluya, que cuántas noches y cuánta energía derroché vanamente pensando en cosas que no importaban, que eran puro ego. Pero en esta mañana yo te digo: no tardes tú ese mismo tiempo, porque muchas veces es demasiado. Y parece que nos damos cuenta en demasiado tarde. Pero en esta mañana Dios te dice: yo te creé para algo más importante que alimentar tu propio ego. Yo te creé para que tú difundas, para que tú prediques, para que tú seas un instrumento de valor en las mejores manos, en las manos de Dios. Alabanzas al Señor. Por eso no vale la pena discutir y discutir hasta que me den la razón. No,
No, aleluya. ¿Sabe? Aquí en esta mañana hay uno que escudriña los corazones. Hay uno cuyos ojos son como llamas de fuego. Hay uno que tiene, aleluya, en sus ojos algo tan especial que puede traspasar, aleluya, el Señor nuestras entrañas, y está mirando todo lo que hoy en día o en esta mañana somos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y muchas veces por defender nuestro propio ego, lo que pasa muchas veces en pareja, por defender nuestro propio ego, terminamos y ocasionamos un dolor irreparable en esa persona que jamás deberíamos de haber herido. Por eso yo te digo en esta mañana, en el nombre del Señor, hazte buenas preguntas. Cuando algo no entiendas, hazte buenas preguntas. Yo te voy a invitar que te coloques sobre tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No es pelear, no es reclamar, no es imponer. No, es sencillamente decirle al Señor: Señor, tú has creado mi vida, y yo quiero cada día cumplir el propósito tuyo. ¿Cuántos en esta mañana queremos cada día cumplir el propósito de Dios? Amén. ¿Cuántos en esta mañana, aleluya, vamos a destruir esas prisiones que han sido creadas por nosotros mismos? Porque somos nosotros los que le damos la cavidad al enemigo. El enemigo no podrá entrar si tú no le das el permiso. Por eso él anda como león rugiente alrededor. Aleluya. Por eso en esta mañana yo puedo decirte en el nombre de Jesús: tú puedes reprender toda obra del enemigo, y tú puedes decirle: conmigo no tienes nada que ver. Quizás me haya equivocado en algún momento, quizás haya cometido errores en lo que he dicho, en lo que he expresado, en lo que he pensado, pero aquí tengo más bien la sangre de Jesucristo, aleluya, que me limpia, que me santifica. Tengo en esta mañana un poder que me justifica, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando usted dice: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, aún de errores que desconozco, en el nombre de Jesús, el enemigo tiene que huir. Escapará el enemigo de tu vida, aquel que estaba preparando toda la libreta y todo para ver tu caída. Hermanos, cuidado, por favor, con lo que piensas, porque muchas veces parecemos pirañas, muchas veces parecemos chulos, que queremos ver la caída del hermano, de la hermana, para luego pararnos en un lugar por acá de decir: yo tenía razón. Qué orgullo, qué ego tan bobo. Pero más bien en esta mañana, ¿por qué no nos unimos como un solo pueblo? ¿Y por qué no más bien entre todos le damos una patada al diablo? Amén, hermanos. ¿Por qué más bien en esta mañana no le decimos: diablo, te equivocas? Porque cualquiera de estos pequeñitos que haya creído en ese Dios maravilloso tiene el poder de resistirte, y tiene el poder también de reprenderte, y tiene el poder también de restaurarse, y tiene el poder de caminar firme. ¿Cuánto tenemos un aplauso para el Señor esta mañana? Él es grande. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.